Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Punto 6 de la conferencia cuarta sobre el libre albedrío. Honor y deber de la voluntad libre. El hombre es libre, nos dice Valls, soberanamente lo prueban cuantos argumentos podamos presentar. Ninguno de los motivos que pueden alegarse en favor de esta verdad disminuye el grado de claridad y de certidumbre que posee la verdad misma. ¿Sabe todo hombre capaz de hacer uso de sus fuerzas intelectuales que con su naturaleza humana ha llegado a participar de un doble don que conservará tanto tiempo como su misma naturaleza: el conocimiento racional y la libertad de sus decisiones? Entre comillas, Dios desde el principio creó al hombre y lo dejó en la mano de su consejo. Cierro comillas. Eminente dignidad y al mismo tiempo señal de gran confianza. Dios ha colocado en las manos del hombre el cumplimiento de sus miras más elevadas. Las hubiera podido realizar con más seguridad si las hubiera hecho ejecutar por criaturas no libres, sometidas a la necesidad. No lo ha querido y se siente uno tentado a decir que prefiere el honor de la criatura a su propio honor, aun cuando frecuentemente parece que la falta y la vergüenza recaen sobre el mismo hombre. Jamás se encuentran en contradicción el honor del Creador y el de su criatura. Dios busca su honor en el honor del hombre, que es decirle que nada le honra tanto como trabajar por el aumento de un honor que podía Dios haberse asegurado de una manera cierta. En cuanto a Dios, no reclama del hombre otro honor, sino que crezca en elevación y en nobleza, pues lo ha creado a su imagen y semejanza. Hermosas palabras del padre Valls, que sigue de esta manera. Mas a la grandeza del honor corresponde la grandeza de la obligación. El hombre tiene en sus manos su honor y el honor de su Dios. Hay dos cosas en su poder: o responder a su naturaleza, seguir la luz de la razón, conformarse con la voluntad santísima de su Señor, y entonces se ennoblece, o bien ponerse en contradicción con sus propias luces, con su sublime naturaleza, no observar los mandamientos de su Dios, y entonces se pierde. Que jamás sucede que en cosa grande o pequeña responda el hombre a lo que le exigen, Dios o su propio honor, sin que se haga mejor. Como jamás falta a su deber, aun cuando sea en asuntos de poca importancia, sin que en la misma proporción atente contra su naturaleza y su honor. Por eso debe apenarse su verdadero amigo hasta lo más íntimo de su alma, cuando le ve caer en pecado y oye que, con orgullo, responde a los avisos que le da. Abro comillas. ¿No soy dueño de mí mismo? ¿No puedo hacer lo que quiero? Cierro comillas. Oh, hombre, replica Valls, ¿cómo puedes burlarte de ti mismo y de tu honor en un asunto de tanta importancia? ¿No es ciertamente una bagatela tener en su mano su propia naturaleza y saber que de su propia voluntad depende su suerte?
Eres, dices, dueño de ti mismo. Sí, sélo, pero para honor tuyo. ¿Puedes hacer lo que quieres? Está bien, pero no quieras tu ruina. Tu obra será tu honor o tu vergüenza. En tu voluntad están tu salud o tu condenación. Sola la voluntad decide nuestra suerte o nuestro honor. No entra en cuenta todo lo que se puede oír, ver, desear o considerar como permitido. Ojalá pueda comprender el mundo esa importante verdad. No hay que dudarlo, la causa de los más grandes males de la época está en la negligencia con que se cultiva la voluntad. Unos creen haberlo hecho todo cuando han cultivado su inteligencia, y otros satisfechos cuando han pasado por su corazón algunas emociones fugitivas o sentimentales. Pero con suma facilidad se desprecia la solicitud de quitar todos los obstáculos, todas las dificultades, para querer seriamente lo que se considera un deber, para querer lo bello y lo bueno que producen nobles entusiasmos. Weiss prosigue así: no se tiene intención semejante al educar a la juventud, y aún los grandes personajes se dispensan de esta enseñanza. Sin embargo, no basta ver las cosas para mejorar de vida. No es más que aumentar la responsabilidad y nada más. En cuanto a las emociones sentimentales, pasan con demasiada rapidez y no dejan en pos de sí sino la ilusión de creerse mejor, porque se ha estado un instante en posesión del bien. Solo marcha a su perfección el que se posiciona del bien con su voluntad, el que se adhiere a él con los más lazos fuertes, hasta que lo traduce en actos. Repetimos, solo marcha a su perfección el hombre que se posiciona del bien con su voluntad, el que se adhiere al bien con los más fuertes lazos, hasta que lo traduce en actos. Desde ese momento, todo es digno de sus cuidados, sus conocimientos y sus designios, sus nobles deseos o sus entusiasmos por el ideal. El papel decisivo pertenece a la voluntad seria. Y se pregunta Weiss, ¿qué motivos más poderosos para obligarnos a ser mejores y para lanzarnos en seguimiento de la virtud que los seductores ejemplos de los santos, la conmovedora palabra de un predicador penetrado del Espíritu de Dios y el aguijón de la conciencia contra el mal, el cual no es posible recalcitrar? Pero todo esto no es sino impulsos, no es decisión. De la voluntad depende siempre el resultado. Repetimos, no es decisión, de la voluntad depende siempre el resultado. Ni aun la gracia omnipotente de Dios puede reemplazarla. Si la voluntad no coopera, en vano se le da la gracia, aunque sea tan abundante como la concedida a Saúl. Solo cuando comienza el hombre por entregar su voluntad toda entera, puede, de concierto con ella, llegar a su fin supremo. Esto es la gracia más copiosa. Punto 7. Debilidad de la voluntad. El hombre es libre, pero no es independiente. Haciendo uso de su voluntad puede mucho, pero no lo puede todo. Es poderoso, pero no es omnipotente. Aun cuando no hubiera caído, aun cuando hubiera permanecido tal cual salió de las manos de Dios,
tendría muy sobrados motivos para ser modesto y prudente. Depende de tal manera de las circunstancias, de la educación, de cuanto le rodea, de su bienestar momentáneo. Actúan con tal fuerza sobre él el clima, el tiempo, las estaciones, los acontecimientos. Le dominan de tal modo sus propios hábitos, su origen, la opinión general, las costumbres públicas y privadas, que no es difícil comprender cómo se han servido de todo esto como de pruebas más o menos aparentes para negar la libertad los que desearían librarse del incómodo bagaje de la responsabilidad. De esta materia se ha apoderado la estadística, con especial predilección, y cree que puede demostrar con cifras que está puesto el hombre bajo influencias y que vive según leyes que excluyen toda libertad de la voluntad. Pero le sucede en esto a la estadística lo que a toda ciencia nueva e incompleta, lo que a todo espíritu que no ha llegado a la madurez. Bastan para explicar la causa de este enojoso entuerto que oímos a veces tener origen en un gallinero. Algunas observaciones de aquellas que en su vida han hecho centenares de veces hombres de edad y de experiencia. Acá Weiss, irónicamente, llama a los que hacen abuso de las estadísticas una especie de gallinero. Parecería que este huevo, cuyo origen tanto se ha celebrado, era el primero que ha hecho las delicias del mundo. Pero ha visto ya la humanidad millones de huevos. Los ha comido y los ha encontrado exactamente iguales a este nuevo desove. Sin embargo, no hay quien por esta razón considere el mundo como una canasta de huevos. Solo la gallina joven, al ver su primer pollito, se enamora de él de tal manera que para ella el mundo es tal como si no existiera. Es como si no existiera. El alboroto, prosigue Weiss, que a veces mueve la estadística con algunos de sus descubrimientos que pretende que son novedades, nos recuerda perfectamente a la gallina en el colmo de su regocijo. Esto dicho en 1880 lo podemos transcribir al momento actual, donde con estadísticas muchas veces forzadas se quieren demostrar cosas que no tienen ni ton ni son. Sigamos con Weiss. No pretendemos por eso poner en duda todos los cálculos de los estadistas, aunque por precaución tenemos motivos para precavernos contra ellos. Pero no vemos que sean suficientes los motivos que nos presentan para alegar la libertad humana. ¿Acaso demostrarán, como ya lo hemos dicho, que la libertad del hombre no es la independencia? Lo sabe hace ya mucho tiempo el que conoce el corazón humano y la humanidad. En efecto, por poca experiencia que se tenga, con mucha frecuencia puede predecirse lo que en tales o cuales circunstancias harán tal o cual hombre y tal o cual pueblo. En esto se fundan los diplomáticos y los seductores más arteros para trazar sus más hábiles planes. En este cálculo es necesario buscar la razón de la gran influencia de algunos oradores y de algunos escritores. Cuando se dice de alguien que es un psicólogo, no se quiere decir sino que es un hombre que, por su constante observación, ya de su conducta, ya de la conducta de los demás, conoce qué es lo que puede explotarse, qué cuerda del corazón humano hay que tocar para llegar con certeza al fin que se propone. Entonces, aplicado esto al hombre en particular, tiene doble significado en su actual estado de decadencia. Es necesario estar bien ignorante de sí mismo o vivir en deplorable estado de ceguera sobre su persona
Para no confesar que esta dependencia en que se está con relación a las cosas exteriores, que la inclinación que con frecuencia se siente hacia ellas, y conduce hasta perder las convicciones y la independencia propias, están muy conformes con nuestra verdadera naturaleza. Es un rasgo de pereza, dice Weiss, de cobardía y de molicie, una imperfección y debilidad de la voluntad, un horror al esfuerzo y una inconstancia que no pueden ser naturales. La inteligencia conoce la bondad y la belleza. Por ellas se entusiasma el corazón. Podría realizarlas la voluntad, lo desea, pero no lo hace. Nos dice San Pablo en Romanos 7, 15 y 18, comillas: no me comprendo a mí mismo, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo bueno que quiero, mas lo malo que aborrezco, aquello hago. Porque el querer lo bueno está en mí, mas no alcanzo cómo cumplirlo. No hemos salido de las manos de Dios ni tan débiles, ni tan ruines, ni tan inútiles. Necesitamos seriedad, fortaleza y ejercicio constante para llegar a ser como Dios nos hizo, como quiere que sea la obra que salió de sus manos. No podemos quedar sanos sin renunciarnos a nosotros mismos, sin mortificación y sin penitencia. Estamos enfermos y lo que peor está en nosotros es la voluntad. Ahí está el asiento del mal. De la voluntad proviene todo lo que en nosotros está enfermo. Tenemos necesidad de ser curados, primero en nuestra voluntad. Y la condición para la curación es la abstinencia o la dieta. El mismo enfermo debe practicarla. Después le procurarán algún alivio el médico y su arte. Lo mismo se hará a nuestra voluntad y nuestra naturaleza. Ellas están enfermas y no podrán conseguir la salud si no damos nosotros los primeros pasos, decidiéndonos seriamente a la práctica de la abnegación y al triunfo sobre nosotros mismos. Tal es el imperioso deber que nos impone el estado de nuestra voluntad. Cierto que con todo esto solo no llegamos a su curación. No podemos sanar sino con el concurso del médico y de la medicina. El médico de la voluntad es Dios que la crió. Dios, el único que puede dominarla y penetrarla. La medicina es la gracia sobrenatural, la única potencia de más alcances que nuestra voluntad. Repetimos. El imperioso deber que nos impone el estado de nuestra voluntad. Es cierto por ello que con esto solo no llegamos a su curación, no podemos sanar, sino con el concurso del médico y de la medicina. El médico de la voluntad es Dios que la creó. Dios, el único que puede dominarla y penetrarla. La medicina es la gracia sobrenatural, la única potencia de más alcances que nuestra voluntad. Y culmina Weiss esta hermosa reflexión. Si con sinceridad confesamos lo que somos y si con seriedad deseamos llegar a ser lo que debemos ser, considerando la caída en que quedó envuelta la voluntad, debemos sentirnos obligados a desear vivamente la gracia y a aceptarla con celo. El punto 8 nos lleva a que todo depende de la voluntad. Lo repetimos una vez más. Toda decisión depende de la voluntad libre, a pesar de su debilidad natural.
a pesar de la corrupción que la envuelve. De la voluntad depende la vida entera. Comillas. Ante el hombre están la vida y la muerte, el bien y el mal, lo que le pluguiere le será dado. Escoge el mal. ¿Es malo y se hace malo él mismo? No lo hacen malo la naturaleza, ni la seducción, ni la ocasión. Posible es que le excusen estas y disminuyan su falta, pero no está en ellas el pecado, está en la voluntad libre. Grande puede ser la pasión, peligroso el atractivo, sin embargo está escrito, comillas, tu apetito estará en tu mano y tú te enseñorearás de él. Cierro comillas. Mientras con ellos no esté la voluntad, habrá tentación, pero no habrá pecado. También probó José los peligros de la seducción. Tampoco fue exceptuada Susana, ni dejó de sentir Pablo los aguijones de la carne. Los santos que pasaron por el horno de la tentación, que lucharon interior y exteriormente y de sus pruebas salieron purificados, pudieron exclamar con Job, comillas. También yo tengo sentido como vosotros, mi fortaleza no es fortaleza de piedras, ni es de bronce mi carne, cierro comillas. Mas, por trabajosa que fue la tentación, por próximo que estuvo el peligro, fue tan inquebrantable la voluntad de Job que no resultó ningún pecado. Echados a las llamas, no los tocó el fuego, ni hubo en ninguno de ellos ningún dolor de muerte. Cierto que le costó terribles combates, se quemaban con el fuego, pero era para apagar fuego con fuego. Se sumergían en el agua helada, se revolvían en la nieve temiendo menos en el ardor de sus temores el entorpecimiento de los miembros que el fuego del placer. Destrozaban con espinas sus carnes, las hacían desprenderse con la violencia de los azotes para fortalecer con la sangre su voluntad en los asaltos de las pasiones. Acá Weiss describe la lucha que han tenido los santos de una manera admirable realmente. Sigue hablando. Temblamos de horror a la sola lectura de las actas de esos héroes, pero debieran más bien llenarnos de valor ejemplos semejantes. Nos indican esas luchas heroicas de los santos, lo que aún hoy puede hacer la voluntad ayudada de la gracia, aún en las circunstancias más difíciles. Después de esto, lo que no hemos probado ni la mitad de sus tentaciones y no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, podemos tener valor para decir, comillas, ¿no podíamos obrar de otra manera? Los que hemos buscado el pecado, como violentar la verdad hasta querer excusarnos diciendo que así lo han querido el pecado, la tentación y la naturaleza. Nos decía Santiago, no os engañéis, hermanos míos, cada uno es tentado, arrastrado, halagado de su concupiscencia, y la concupiscencia, después que ha concebido, pare pecado. Y el pecado, cuando es consumado, engendra muerte. Pero será bueno el hombre si la voluntad escoge el bien. Le será tenido muy en cuenta el que habiendo podido pecar, no pecó. Cuanto más grandes son los peligros, cuanto más fácil es la caída, más mérito tiene la voluntad si sabe permanecer firme. Son precisamente lo opuesto. Esa pretendida apatía, esa insensibilidad de la naturaleza, esa inaccesibilidad a toda especie de peligros en que buscan la virtud los estoicos y sus adeptos. Pronto darían cuenta de la virtud, de la santidad y del mérito si fuera posible que tuvieran fin. Si se tratase de nombres a quienes se hubiera dado semejante naturaleza,
Podríamos servirnos de la expresión de Job y llamarlos rocas, llamarlos santos jamás. Una de las más singulares inculpaciones que se dirigen a nuestros santos y uno de los más falsos juicios que de ello ha formado una crítica insensata es el haberse encontrado con frecuencia en difíciles situaciones y no haber sucumbido jamás a la tentación. Para formar un juicio exacto de semejante lenguaje, se necesita saber si los que así hablan saben lo que dicen, y les aseguro que están muy lejos de saberlo. Los santos podían caer también. Con frecuencia estuvieron muy cerca del peligro, y el peligro era para ellos más grande y más próximo que para nosotros. Caminaban por muy altas cumbres y nosotros marchamos por humildes valles, pero no reputaron como superflua la circunspección, ni se consideraron seguros jamás, ni aun al terminar sus obras. Permanecieron inquebrantables y por eso serán tenidos en gran consideración ante Dios, ante la Iglesia y ante los que tienen respeto al hombre. Los que los ha hecho santos no ha sido el estar dotados de una naturaleza más privilegiada, sino el tener una voluntad más fuerte que domó su mala naturaleza y supo aprovecharse fielmente de la gracia. Nosotros también podríamos ser santos como ellos, si en lugar de buscar pretextos para convencernos que la naturaleza de los santos era diferente de la nuestra, tratásemos de imitar la energía de su voluntad. No cesamos de deplorar nuestra debilidad. Esperamos nuestra virtud de una ocasión favorable, de otra sociedad, de otras ocupaciones o también de un cambio de lugar, de condición, de porvenir, de un milagro de la gracia. Con todo esto, permanecemos siempre lo mismo, si no nos cansamos y aflojamos. La virtud, nos dice Weiss, es negocio de la voluntad. No pertenece ni a la naturaleza ni a las relaciones exteriores más cómodas. La vida verdaderamente buena consiste en la libre decisión del hombre, por lo que reconoce que es su deber y en la fidelidad y constancia en el cumplimiento del deber, a pesar de cuantos obstáculos y peligros puedan presentarse. Es esta una cualidad que nadie puede dar al hombre, debe adquirirla por sí mismo. No habrá potencia ni aun la gracia de Dios que pueda dispensarle de esta obligación. Acá Weiss remarca: la gracia hace lo que es superior a sus fuerzas. Le auxilia también en lo que no sobrepasa sus propias aptitudes y le obliga al mismo tiempo más estrictamente a hacer todo lo que de él depende. Así, en la religión natural, lo mismo que en la sobrenatural, todo depende de la voluntad, del conocimiento de su flaqueza y de la justa apreciación de sus fuerzas. ¿Qué abismo tan misterioso es la voluntad? Es el asiento de todas nuestras debilidades, el remedio que nos sana, la única causa que podemos presentar de nuestra infidelidad a nuestro honor y a nuestro destino, la sola palanca que podemos mover si queremos recordar nuestro deber. La voluntad hizo un Saulo, pero también hizo un Pablo. La voluntad hizo caer a Magdalena en el fango del pecado. La misma, unida a la gracia, la llevó a los pies del Maestro y la elevó hasta su corazón santísimo. Al darnos la voluntad libre, al mismo tiempo que su imagen divina, nos dice el Creador
estas graves e importantísimas palabras que debemos meditar cada día en nuestro corazón. Comillas. Llamo hoy por testigos al cielo y a la tierra que os he propuesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas. Con estas hermosas palabras del Deuteronomio, el Padre Weiss termina esta hermosa conferencia sobre el libre albedrío. Apología del cristianismo del padre Alberto María Weiss. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Weiss. Convicción Radio.